Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra serie Una autoridad política mundial. Estamos desarrollando el estudio de Apocalipsis capítulo 17, el símbolo de la mujer que cabalga sobre la bestia, y vimos en los capítulos estudiados la relación de iglesia y Estado, esto es, la mujer descrita como ninfómana o fornicaria, la antigua esposa de Cristo, ahora relacionada con los reyes de la tierra. También miramos los orígenes modernos de esta autoridad política mundial. También la crisis planetaria que se verificó mayormente en el año 2011, que da las posibilidades ciertas de que esta autoridad tome el control mundial. Asimismo, vimos esta autoridad disputando cada centímetro de terreno en ese avance sobre el control de las naciones. Y en el capítulo anterior vimos la primera parte de pseudo-mesianismo revelado, ya un análisis mayormente bíblico. Miraremos a continuación la segunda parte, pseudo-mesianismo revelado. Pero antes un pequeño repaso de lo último que se miró. Aquí tenemos los dos últimos papas y sus quizás más representativas cartas encíclicas. En el caso de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, donde afirma positivamente que urgía la necesidad de que se instaure una autoridad política mundial en vista de los problemas que él describió. Si nos acordamos, en esta encíclica el párrafo 67. Esto publicado en el año 2009. 2 años más tarde, el cardenal Turkson publicó algo similar, fortaleciendo esa pretensión, pero extrañamente el Papa Benedicto XVI se molestó contra la publicación de esa epístola, pues él no sabía de que tomara estado público. Pero allí entonces consideramos la necesidad de que apareciera un nuevo líder, y efectivamente 2 años más tarde de la publicación, pues aparece ascendiendo al pontificado Francisco I, y 2 años más tarde también, mayo del 2015, aparece esta encíclica, Laudato Si, donde da un golpe probablemente certero contra los países capitalistas ricos para mostrar este Papa en su apoyo socialista a los países más pobres y a los trabajadores, en fin, a la gente media y pobre para abajo, que el hombre defiende sus intereses. Y entonces con esta encíclica que apoya el cambio climático, que se estudien las posibilidades de que todos colaboren para que se haga una familia de naciones y entonces se perjudique en menor medida la capa de ozono, a la vez que también favorece los intereses de las familias y los trabajadores, proponiendo también un día de descanso, lo cual no suena muy agradable para estos exigentes capitalistas que piden de los trabajadores que rindan lo máximo posible para que ellos puedan cosechar el dinero. Bien, miramos esto ya en los capítulos previos, pero también consideramos una cita, el párrafo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde describe claramente la naturaleza del anticristo. Y es asombroso la forma en cómo allí se lo presenta claramente, lo estudiamos en el capítulo anterior, como asimismo las notas que aparecen en la Biblia Católica de Jerusalén. También notas muy reveladoras, bíblicas, donde quienes editan la Biblia, es decir, hacen sus comentarios, sus notas, creemos que realmente atinan al describir cómo funcionaría el poder del anticristo y especialmente en la forma en cómo remeda, parodia la actividad de la genuina Trinidad. Esto también lo consideramos. Lo que vamos a ver a continuación es el análisis de los textos bíblicos. Para ello miraremos algunos autores. Esto es para que no se piense que el que está hablando es el que trae ideas novedosas o alocadas o algo por el estilo. Al contrario, hay autores que están descubriendo esta relación de que lo que trae la palabra de Dios en lo que llamaríamos el original, esto es el modo de actuar de Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Acordémonos que la profecía de Daniel capítulo 9, en la 70ª semana, describe que era la última semana de gracia para la nación judía. Y esto ocurrió desde el bautismo de Jesús, año 27, con todo el ministerio del Maestro, quien muere a los 3 años y medio de su ministerio, año 31, y luego 3 años y medio más tarde es el desarrollo de la predicación de los seguidores. Esto es, los discípulos o apóstoles ya, guiados por el Espíritu Santo, cuyo ministerio termina con el martirio de Esteban, esto es año 34, y la consiguiente persecución y expulsión de los cristianos de Jerusalén por parte
o capitaneados por Saulo de Tarso. Bien, esto consideramos que es como un modelo que luego reaparece en forma de parodia. Y aquí viene lo asombroso, en el libro de Apocalipsis. Como se usa esta ilustración, equivale a una radiografía. Si pudiéramos expresarlo así en forma de ilustración, tal vez quede más claro. El Apocalipsis realmente contiene mensajes que para algunos pueden considerarse oscuros. Bien, si tomamos esa expresión, ilustrémoslo de esta manera. Un paciente pues va a su doctor y el doctor le va a mostrar la oscura placa de la radiografía. Y allí entonces toma la placa y frente al negatoscopio, es ese aparato luminoso donde el doctor pues le pone la placa y allí irradia todo lo que era oscuro se torna claro. Y el paciente puede ver en detalles los problemas que la placa revela que tiene su organismo. Algo parecido ocurre también con Apocalipsis. Al mirar del capítulo 12 al 20 especialmente, como una placa radiográfica oscura, al ponerlo al trasluz de la historia de Cristo, de la semana 70 de Daniel capítulo 9, otra vez desde el año 27, octubre, en que Jesús se bautiza, esa es la fecha que sugiere la Biblia de Jerusalén también. Allí 3 años y medio hasta abril del año 31, también fecha sugerida por tanto los editores de la Biblia de Jerusalén como por otros autores. Y otros 3 años y medio hasta el martirio de Esteban, en fin, 7 años, que llamaríamos el negatoscopio. Al poner la placa de Apocalipsis allí, salta la parodia, en fin, lo que queremos revelar acá. Y lo interesante es que ya autores lo están descubriendo, citas que mostraremos a continuación, como este servidor que ha avanzado todavía un poco más. Ya miraremos más adelante algunas descripciones. Pero lo que importa es ver entonces lo que Apocalipsis trae, lo que revela a la luz de la historia de Cristo. Y ahí se entiende bien qué significa, o lo que Lutero quiso decir en sus días, que el papado era el anticristo del verdadero Cristo. Este servidor pues lo diría de otra manera, que es la caricatura o la parodia del verdadero Cristo. Y al decir caricatura, permítaseme, amigos, repasar las notas de la Biblia de Jerusalén, que la tenemos en pantalla. Especialmente, miren, la última nota, Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Y con esto quiero decir que no es este servidor el que está acusando o diciendo disparates, alguno podría pensar eso, sino que es asombroso que ya autores lo escribieron, pero que ahora salga a luz y se diga claramente, lógicamente puede causar algún asombro. Apocalipsis capítulo 13, leámoslo, lo tenemos allí. Dice la nota de la Biblia de Jerusalén a Apocalipsis 13, 14. El Espíritu Santo, era el que realizaba prodigios en la iglesia para provocar la fe en Cristo. Efectivamente, el Espíritu Santo pues realizaba los milagros, entre ellos el milagro de Pentecostés, que bajaran las lenguas, recordamos, de fuego, y entonces eso favorecía la predicación, pero era en honor a Cristo, para exaltar a Jesús. De hecho, Jesús así reveló que sería la función del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, cuando Él venga, hablará de mí, no hablará por su propia cuenta, les enseñará y les hará recordar todo lo que yo os he dicho. San Juan capítulo 16. Esa fue la función del Espíritu Santo, que todo lo que Él venía a hacer era apoyar, fortalecer lo que Jesús había dicho, que quizás no quedó claro. Ahora el Espíritu Santo pues tenía esa función. Aún los milagros llevaban ese propósito, que la gente fuera inducida a mirar a Cristo. Bien, vamos a ver la parodia, y hace exactamente lo mismo. La segunda bestia, esto es, recordemos, la bestia en forma de cordero, habla como dragón, que luego se le va a llamar falso profeta, imita al Espíritu Santo. Notemos la expresión que usan estos editores. Aquí hay una parodia, un remedo, una imitación. La segunda bestia, pues, leemos, imita al Espíritu como la serpiente o dragón. La palabra serpiente o dragón se usan indistintamente en Apocalipsis capítulo 12. Así es que por eso los traductores usan o una palabra o la otra, pero precisamente es porque al decir serpiente nos retrotrae a la serpiente antigua, Satanás, quien engañó a Eva. Y dragón también es una figura que se utiliza simultáneamente. Bien, como dice, como la serpiente y la primera bestia, esto es la marítima,
la que tenía, recordamos, forma de leopardo, patas de oso, boca de león, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que eran 2 bestias que andaban juntas. La bestia dragón o serpiente y la bestia leopardiforme, si podemos denominarla de alguna manera, forma de leopardo, patas de oso, boca de león o bestia marítima, la cual allí va a representar al anticristo. Y decimos, nos unimos como Lutero, que se trata del papado. Bien, seguimos leyendo acá. La segunda bestia imita al espíritu como la serpiente, y la primera bestia marítima imitaban al Padre y al Hijo, agrego, respectivamente. Apocalipsis 13:3. Y notemos lo que viene a continuación. El dragón, la primera y la segunda bestia son una caricatura de la Trinidad. Es impresionante decir esto de parte de editores católicos, quienes de este lado pues aplicamos nada menos que al papado. El asunto es que al decir estas palabras se abre una puerta para descubrir algo más profundo. Y es lo que queremos intentar hacer en la descripción que vamos a mirar de este capítulo en adelante. Aún incluso ahondamos en otras series que recomendamos, como es la parodia mesiánica tras las grandes profecías, que forma parte de este ministerio también. Allí se va con detalles para ver este tema en profundidad. Lo que importa es que el Apocalipsis traía luz y era tiempo de que estas cosas salieran a luz y especialmente denunciaran a quien es el enemigo del Señor. Acordémonos que son las palabras del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Esto es aquel hombre de pecado, recordamos, hombre de anomía, es la palabra griega que significa transgresión de la ley. El hombre de la transgresión de la ley. También se le llama, él es el misterio de la iniquidad, el misterio de la anomía, el misterio de la transgresión de la ley. Y luego cuando se dice que aquel inicuo se levantaría, inicuo es transgresor de la ley. En otras palabras, este poder se levantaría como un formidable opositor a la ley de Dios. Es algo increíble, pero estaba ya revelado en la palabra de Dios. Bien, traemos la pregunta, ¿caricatura de la Trinidad? ¿Qué es esto? Habíamos visto parte de lo que vamos a mirar ahora en la última parte del capítulo anterior. Lo vamos a mirar en detalle ahora. Este autor, Hans K. Larrondel, publicó un libro que se llama así, Las profecías del fin, y de cuyos párrafos extraemos pensamientos, pero lo vamos a analizar a la luz del texto bíblico, que es lo que más nos importa en este momento. Hacer el estudio bíblico y comprobar si hay tal cosa de una caricatura, de una parodia, de un remedo, de una imitación formidable en el Apocalipsis, otra vez en la placa radiográfica, que al ponerlo al trasluz de la historia de Cristo, saltan todas las cosas que nosotros necesitamos aprender, y especialmente que van a aparecer confrontados el Cristo y el anticristo. Miremos acá entonces lo que nos trae este autor. Apocalipsis 13 muestra cómo el dragón se traba en guerra contra los santos. Esto lo dice al final del capítulo 12, último versículo, que se fue a hacer guerra contra la iglesia y contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Así es como termina el capítulo 12. Y en el 13 va a decir que él se paró sobre la arena del mar. Allí varía un poquito la traducción, si fue el dragón que se paró sobre la arena del mar o Juan fue el que se paró, me paré en la arena del mar. Esta es una cuestión filológica, se dice, es decir, de los manuscritos griegos. Pero los manuscritos más bien originales favorecen esta traducción, que fue el dragón el que se paró. Y entonces él mira allí en el horizonte, a la orilla del mar, surge el poder compañero. ¿Cuál es? Lo que se va a llamar ya con el tiempo el vicegerente de Satanás. El misterioso poder que arrancó desde muy humilde. Ya estudiamos esto, los orígenes de esta autoridad mundial. Pero mucho más en el capítulo 1, la relación de iglesia y Estado. Estamos hablando de la iglesia de Roma. Preciosa al comienzo, acordémonos de la carta del apóstol Pablo en el año 58. Pero también que en el texto de 11:25 se amonestaba que no fueran arrogantes con respecto a sí mismos. Y este es un tema sumamente importante para no caer en el desagrado de Dios, de apartarse del Señor. Al contrario, manteniéndose humilde, se mantiene la bendición. Notemos otra vez que Apocalipsis 13 muestra cómo el dragón se traba en guerra contra los santos. Empleará para ello
dos poderes mundiales religiosos como agentes a su servicio. Una bestia marítima o leopardiforme, si se me permite la expresión, para poder ubicar cuál es esa, y una bestia terrestre. Podríamos decir una bestia corderiforme, forma de cordero o al menos cuernos de cordero, pero habla como dragón. De esa forma, el dragón, notemos esta expresión, forma su propia trinidad o trinidad satánica. Notemos que va a tono con la nota editorial de la Biblia de Jerusalén, la cual había dicho que estos tres poderes formaban una caricatura de la Trinidad. Aquí se le llama que forma su propia Trinidad o Trinidad satánica. Miremos pues entonces en imágenes los respectivos poderes. Bien, tenemos allí el primero, que es el dragón, Satanás, también se le llama serpiente, que ataca básicamente a la iglesia. Así es como lo describe Apocalipsis capítulo 12. Dice el tiempo de su ataque, 3 tiempos y medio. La mujer huye al desierto. Recordemos que se dijo que mientras algunos interpretan que esa mujer representa a la Virgen María, creemos que no es así porque el símbolo va más allá que María, por el hecho de que esta mujer, ella tiene un hijo que está gestando, pero luego dice que lo da a luz y Satanás la persigue y ella va al desierto y está allí protegida por 3 tiempos y medios o 42 meses o 1260 días. Son los tiempos que se dan en Apocalipsis 12 y 13. Y vistos en forma simbólica representan años, días, años, tema que ya vamos a mirar. Y entonces el símbolo excede, va más allá que María Virgen. Representa a la esposa de Cristo, ¿sí? Y que de ella, tanto pueblo del Antiguo Testamento como el pueblo de la iglesia cristiana, allí Jesús está en el medio, y es que la mujer está gestando un hijo que va a dar a luz y Satanás lo quiere destruir. No pudo hacerlo, destruir a ese hijo. El texto nos va a decir en Apocalipsis 12 que ella persigue a la mujer y al resto de los descendientes de ella. Esto significa que cristianos al final del tiempo, ellos van a llevar el estandarte, la antorcha original, la llevan, pero allí entonces el texto aclara en qué consiste o quiénes son, cómo se los puede caracterizar. Y el texto dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Notemos que allí claramente está hablando de esta mujer que tiene esa capacidad. El texto dice literalmente, tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es como lo va a expresar Apocalipsis 12:7. La siguiente imagen, la del centro, es entonces esta bestia marítima, como miramos allí para poder identificarla. O leopardiforme, si cabe la expresión también. Tiene forma de leopardo, pero boca de león y patas de oso. 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces sostenemos que se trata del Vaticano, por la imagen también que miramos atrás, que nos ayuda a recordar. Y entonces la tercera bestia es la bestia ahora terrestre. La primera marítima, en Apocalipsis 17 se nos va a decir que, versículo 15, que las aguas representan pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y entonces nos muestra que este poder surge en medio de poblaciones. Y efectivamente esto pasó en Europa antes de que se descubriera el Nuevo Mundo. Era allí el mundo más conocido, Europa. Mientras que la bestia que le sigue es opuesta. Más bien surge del desierto, de la tierra, donde no hay gentío. Y allí entonces se adecua más a la especificación de que se trataría de Estados Unidos. Y entonces este animal, y allí visto como un búfalo o bisonte, lo representa adecuadamente. Tiene cuernos como del cordero, pero habla como dragón. Y ya miraremos en qué consiste ese símbolo. Ahí están los 3 grandes poderes, o sea, la Trinidad satánica. Y a su vez, estos poderes parodian, imitan, al punto que, para que nos quede más claro, diríamos que el dragón representa al Padre, y entonces le llamamos el antipadre. Al que le sigue, la bestia marítima, el anticristo. Y al tercero, el anti-Espíritu Santo. A ver, ¿será cierta esta calificación? Pues este autor nos va a ir dando más pistas con base bíblica, que es lo que más nos importa, que enseña la palabra de Dios. Dice allí, existe una unión especial entre el dragón y la bestia del mar,
porque ambos poseen las mismas 7 cabezas y 10 cuernos. Voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis, así confirmamos todo lo que estamos leyendo. Y básicamente es para que un estudio bíblico, se funde en la palabra de Dios, más que en alguna opinión por allí. Bien, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, leemos así. También apareció otra señal en el cielo, posterior a la primera señal, que era de la mujer pura, la esposa de Cristo. He aquí un gran dragón escarlata. Recordemos que será el color característico de la oposición de Dios. También lo llevará la ramera que se sienta sobre la bestia escarlata del capítulo 17. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Y ahora vamos al capítulo 13, 1, y tenemos acá, me paré o separó, la traducción correcta es separó, sobre la arena del mar, refiriéndose al dragón, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos otra vez. Notemos las mismas cabezas y los mismos cuernos, solo que las diademas están en los cuernos. De las cabezas, las 7 cabezas, pasaron a los 10 cuernos. Símbolo que tendrá su significado y que miraremos más adelante. Y luego dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 13:1. Así que miramos la tremenda identidad que hay entre el dragón y este poder, que reiteramos fue la antigua esposa de Cristo. Hoy es una esposa ninfómana, porque en lugar de buscar de Cristo el poder que todos necesitamos, y Él nos lo puede dar al unirnos en espíritu con Él, más bien el poder lo busca de los nuevos maridos, que son los poderes terrenos, los gobiernos, que a través de concordatos, allí es donde se llevan las buenas y supuestas pacíficas relaciones. Dice más, el hecho de que el dragón delegue su poder y trono en la bestia del mar es una imitación deliberada de cómo Dios ha delegado su poder y su trono en su Hijo Jesucristo. Miremos efectivamente cómo el texto nos va a decir que se lo entregó el dragón a la bestia, igual que Dios el Padre se lo entrega en Jesús. Miremos acá en capítulo 3 estamos, en Apocalipsis, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, leopardiforme, la bestia marítima, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 5, y nos va a decir prácticamente lo mismo, pero esto es que el Padre es quien le va a dar al Hijo. Y miramos entonces en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 12 y 13, lo siguiente, que decía la gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Notemos cómo Dios está permitiendo, autorizando que además de a Él, a Jesús, al Hijo de Dios, se le dé la misma adoración. Trono, alabanza, poder, etcétera, etcétera. Entonces, los dos gobiernan simultáneamente. Es lo que hemos llamado y desarrollamos en otra serie también, el gobierno binario. Esto es, rey sacerdote, parodiado en la tierra por Estado iglesia. Un tema sumamente fascinante. Seguimos todavía mirando más. Aquí entonces tenemos al dragón al lado y que entonces se une al nuevo poder que surge de las aguas. Hablamos de la bestia leopardiforme con 7 cabezas. Así también en el cielo, ese gobierno binario que hay, que está revelado en Daniel capítulo 7, cuando menciona que hay un juez que está sentado en el trono y se le acerca un libro. Y luego entonces uno como un hijo de hombre que es traído hacia él, el Hijo de Dios, uno como un hijo de hombre, al cual se le da dominio, reino, trono, etc. Esto está en Daniel capítulo 7. Notemos entonces el efecto del remedo, de la imitación, pero vamos a hablar ya luego de parodia, cuando está haciendo exactamente lo mismo que hace el Padre y el Hijo,
pero con el propósito de atraer a la gente a su plan, al nuevo plan de salvación, no al plan que el Señor ofrece. Son una cosa asombrosa. Si Dios dio el plan a través del sacrificio de su Hijo, quien muere en la cruz para rescatar a los pecadores, Satanás hará un plan similar, con las mismas características asombrosas, con la ayuda de su gran ayudante, vicegerente mundial, el cual es el papado. Vamos a mirar todavía, para ir leyendo y mirando, esto que es asombroso, es verdad, pero que tiene su base bíblica. Miren acá, este paralelo extraordinario, y subrayamos lo que está en rojo para resaltar quizás el pensamiento más sobresaliente. Caracteriza a la bestia marítima como el anticristo. Por lo tanto, algunas veces se ha denominado a Apocalipsis 13 el capítulo del anticristo. Y es verdad, porque allí se desarrollan todas sus andanzas. La fórmula de autorización que declara que la bestia recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, del capítulo 13, versículos 4, 7 y 8 que ahora leemos, puede verse como un duplicado, notemos la expresión irónico, de la autorización del Hijo del Hombre, que recibe autoridad sobre todos los pueblos, naciones y lenguas, de acuerdo a Daniel 7:14. Leamos los textos, pues, para probar si existe tal cosa como un duplicado y especialmente irónico. Porque si es irónico es ya una burla, pero una burla gigantesca, planetaria. Y es a dónde estamos yendo como humanidad. Es lo que intenta desarrollar este material, este estudio, una autoridad política mundial. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 4, 7 y 8, acerca de la autoridad que el dragón le da a la bestia, leemos así. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Miremos más acerca de esa autoridad. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está refiriéndose al tiempo de las grandes persecuciones del santo oficio de la Inquisición y aún de las cruzadas en la época medieval. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y actualmente lo vemos, es algo asombroso, el cumplimiento, la alegría, el apoyo, la alabanza que se hace a este poder cada vez que visita alguna población, algún nuevo lugar. Pero notemos la característica de quienes lo adoran. Cuando dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Notamos eso? Y aún con Daniel capítulo 7, 14, allí vemos, como dice el texto bíblico, de la fórmula de autoridad que el Padre ahora le va a dar a su Hijo Jesús. Bien, esto lo vemos claramente en Daniel. De allí es que se recomienda leer ambos capítulos, uno junto con el otro. 7:13, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y notemos esto. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El punto es, ¿quién es el que tiene el dominio, el reino, la autoridad sobre el planeta? ¿Es la bestia marítima o es este como un hijo de hombre? Porque ambos están gobernando sobre la misma población. La diferencia está que quienes adoran a este poder no están anotados en el libro de la vida. Y en consecuencia, tanto el poder, esto lo revela el capítulo 19 de Apocalipsis, va a ser destruido y lamentablemente quienes lo adoran también. Y este quizás sea el mensaje más importante, es que abramos a tiempo los ojos para tomar distancia, para considerar estas cosas y tornar nuestra adoración hacia aquel que lo merece, que realmente dio su vida por nosotros. Al punto que eventualmente miraremos que en la parodia aparece que mientras Jesús dio su vida, este otro dio la suya también. Ya vamos a mirar cuando se habla de que fue herida mortalmente, pero logró curarse. Logró volver a la vida, resucitar, así como Jesús, que recibió su tajo mortal en la cruz, pero resucitó.
Y ambos proponen un plan de salvación, algo increíble. Por eso la importancia de mirar esto para que abramos los ojos. Y finalmente, al discernir quién es el anticristo, qué es lo que pretende, a pesar de todo su programa supuestamente de bienestar para la humanidad. No obstante, hay una trampa y es lo que la palabra de Dios quiere revelarnos para que rápidamente busquemos auxilio en nuestro Salvador Jesús. Miremos todavía más cómo termina el texto aquí. El objetivo de ambas investiduras de poder es recibir la adoración y la lealtad de toda la humanidad. Textos que hemos leído también. Bien, acá estos dibujantes recrean la escena del gran poderío allí, de este poder satánico ante el cual todo el mundo se postra, como lo opuesto, los habitantes del cielo y aún de la tierra, que son leales al Señor, se postran delante del gran poder de nuestro Dios y del Cordero, su Hijo. Sigue más todavía la descripción. Se describe la imitación dramática de la muerte y resurrección del Mesías por la propia muerte de la bestia a causa de una herida mortal, o tajo mortal es como traduce la Biblia Nueva Española. Y traduciendo adecuadamente, es la forma en cómo debiéramos, no fue una lastimadura, fue un tajo mortífero. Dice allí entonces que lo describe por la propia muerte de la bestia a causa de una herida mortal y su resurrección y ascensión milagrosa a un dominio universal y totalitario. A ver, miramos esto en el capítulo 13 también, el capítulo del anticristo, que por excelencia es un capítulo revelador de las andanzas del anticristo. Bien, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 12 y 14, leemos lo siguiente. Dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, refiriéndose a la segunda, está hablando de la otra bestia, que trabaja, se mueve, pero al servicio de la primera, la marítima. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y esa expresión significa al servicio de ella. Es como lo traduce tanto en la Biblia de Jerusalén como ejemplos de esa expresión en griego, que en su momento lo vamos a mirar con detalle. Solamente nos adelantamos a decirlo. Que si queremos ver esta traducción en la Biblia de Jerusalén católica, allí claramente dice que esta bestia terrestre está al servicio de la bestia anterior, la bestia marítima. Así como el original, el Espíritu Santo, está al servicio del Cristo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, notemos, cuya herida mortal fue sanada. Lo dice en el versículo 12 y lo reafirma en el 14, lo del tajo y la resurrección. Notemos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia o al servicio de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. A pesar del tajo mortal, logra recuperarse. Tenemos más textos, podemos leerlos de Apocalipsis capítulo 5, versículos 6, 9, 12 también, que nos hablan del Cristo, del original, que también fue herido y se curó. Miremos capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6. Dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Curiosamente la palabra en griego, sphagmenon, que está aquí, se aplica al anticristo del capítulo 13. Ambos fueron sphagmenon, que significa fueron inmolados, sacrificados, degollados. Es muy interesante que se utilice esa palabra para equiparar, para igualar, que lo que hizo Jesús aquí, Satanás, Dios lo revela como el imitador, con un sacrificio que también fue hecho en el papado. ¿Cuándo? En 1798. Ahí vamos a mirar la paridad entre el sacrificio que tuvo Jesús, en el cual Él fue degollado, hablando espiritualmente, Él no fue degollado físicamente, pero a la vista de Dios es el cordero como degollado, inmolado, sacrificado, sphagmenon en griego, y lo mismo del anticristo, que fue sphagmenon, lo dice el capítulo 13, versículo 3 allí y 8 en Apocalipsis. Pero miremos acá. Leíamos capítulo 5, versículos 6 y 9.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como esfagmenen, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cantaban allí los santos alrededor, versículo 9, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, esfagmenen. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Notemos que uno fue inmolado para lograr salvar a los pecadores. Vamos a ver el otro, capítulo 13, cuando fue esfagmenen, el anticristo. Bien, capítulo 13, dice acá, vi una de sus heridas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Entonces, esta expresión del versículo 8, inmolado para Jesús, es la que luego se va a mirar en el versículo 3, como una herida de muerte, que en griego también es esfagmena. Bien, seguimos leyendo acá todavía. Esta imitación de Cristo sugiere la idea de que la bestia opera como una falsificación del Cordero, como un falso Cristo o un anticristo. Efectivamente, aquí miramos cuando el anticristo fue esfagmenen, fue herido de muerte. En la imagen vemos al general Luis Alejandro Berthier, febrero de 1798, que por orden del cónsul Napoleón, jefe máximo allí en Francia, lo hacen deportar desde Italia, su residencia, a Aviñón, en Francia. Y allí entonces se le dio un tajo mortal al papado que duró 3 años, porque así fue el tajo que sufrió Jesús. Allí su muerte, que también duró 3 días, al cabo de los cuales él fue resucitado. Él resucitó. Así ocurrió con el papado, con el concordato que el mismo Napoleón firmó con el Papa en 1801. En este caso, el siguiente Papa, porque el anterior había fallecido. Miremos cómo se va a expresar aquí la descripción. Se ha sugerido que los 1260 días, o 42 meses, de blasfemia que revela Apocalipsis 13 para el anticristo, blasfemia y persecución por parte de la bestia, son una parodia irónica del ministerio de bendición y salvación de Cristo, que también duró el mismo tiempo. 3 años y medio literales en este caso, o 1260 días literales. Leamos esto que va a aparecer en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando dice, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si multiplicamos los 42 meses por 30 cada mes, precisamente nos va a dar el tiempo de cuántos días son. Son 1260, o 3 años y medio, años literales. Vamos a mirar con detalle los números un poquito después, pero por lo pronto tengamos esta descripción. Los 3 años y medio literales de Jesús son los 3 años y medio o tiempos proféticos descritos para el dragón en su persecución. ¿Dónde aparece esto? En Apocalipsis capítulo 12, cuando nos dice, versículo 6 y el 14 también. Primero el 14. Y se le dieron a la mujer, a la iglesia, las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Al sumar un tiempo, tiempos, al decirlo en plural, son 2. 2 más 1 son 3. Y la mitad de uno más son 3 y medio. Lo cual luego lo va a aclarar en el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. En otras palabras, 3 y medio tiempos, o 3 y medio años, o 42 meses, o 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo. En el caso de Jesús fue literal, 3 y medio años, o 42 meses, o 1260 días literales. En el caso del anticristo, por el principio de a cada día de la profecía, un año literal, basado en
el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, y el libro de Números, capítulo 34, capítulo 14, versículo 34 de Números, allí se da el principio de a cada día un año. Pues entonces, si el original Cristo tuvo ese periodo, 3,5, 42 y 1260, para el anticristo va a ser 3,5 años proféticos, 42 meses proféticos, 1260 días proféticos, lo cual significa que todo lo que era profético ahora será año literal. Y entonces allí es algo asombroso, y esta es la mejor descripción: 1260 días años. Reitero, apenas nos anticipamos, pero lo vamos a mirar en detalle allí en las imágenes para que quede claro, pero por lo pronto es el concepto lo que más importa tener ahora. Aún más, ahí tenemos ya entonces esta descripción. Tendría autoridad para actuar, según Apocalipsis 13:5, por 42 meses o 3 años y medio proféticos, esto es 1260 días años. Esto va desde el edicto de Justiniano I, quien hizo entrar en vigor un edicto en el que ponía al papado como corrector de herejes. El edicto en verdad había sido librado en el 533, pero debía cumplirse un aspecto de Daniel capítulo 7, donde menciona que la bestia actuaría, pero tendría que caer uno de los 3 últimos cuernos. Esto lo menciona Daniel capítulo 7. Caído el cual, entonces entra este poder a actuar. Esto lo miramos ahí en el capítulo 7 de Daniel, pero aquí expresado históricamente, el edicto de Justiniano I, que entra en vigor habiendo caído ese cuerno en el 538. Por 1260 días años llegamos a la caída del papado por Berthier, que lo tomó preso en 1798. Así también pasó en la historia de Jesús. Por otra semana, nos dice Daniel capítulo 9, 27. Es decir, por 7 años, partidos en 2. 3,5 que correspondían al maestro y los otros 3,5 restantes que correspondían a los apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Miramos aquí el bautismo de Jesús en octubre del año 27 después de Cristo y su muerte en abril del año 31. Notemos entonces el paralelo, que es lo que importa ver en la descripción que hace este autor Larondel. Ahí lo tenemos más claro todavía. Y la descripción, si miramos allí, los 1260 días años, revela lo que pasó en la época medieval, las persecuciones medievales del Santo Oficio de la Inquisición, las cruzadas, la quema de los herejes, la proliferación de las hogueras. Fue un tiempo terrible. ¿Cuándo ocurrió esto? Entre el 538, gracias al edicto que le dio Justiniano I, emperador, para que la Iglesia Católica se convirtiera en la correctora de herejes. En eso consiste ese edicto. Allí hubo soberanía papal absoluta en Europa, hasta 1798, cuando Napoleón ordenó a Berthier que lo sacara de Roma y lo trajera a Francia. Bien, ahí miramos también los 42 meses que revela Apocalipsis capítulo 13, multiplicado por 30 días que tiene cada mes, llegamos a 1260 días años. Recordemos que al hablar de profecía, lo que menciona en días allí se convierte en días años por el principio de a cada día de la profecía, un año literal basado, reiteramos, en Ezequiel 4 y Números 14. Y entonces lo que habla allí de un tiempo, es decir, un año, son 360 días, 2 tiempos serán 2 años, es el doble, 720, y medio tiempo es la mitad, 180 días. Al sumarlo todos, pues nos da otra vez 1260 días, que interpretamos días años. Tenemos más todavía. Dice allí, la nueva revelación sorprendente en el capítulo 13 es la predicción de un tercer agente en la conspiración satánica contra la Santa Trinidad. Ya teníamos a 2, el dragón y la bestia marítima. Ahora aparece el tercero, descrito acá y con los versículos bíblicos probatorios. Otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nos acordamos, capítulo 13 de Apocalipsis 11. Después a esta bestia terrestre se la denomina solamente falso profeta, es el mismo poder. Miremoslo entonces en los 3 casos que trae Apocalipsis, capítulo 16, y también aparecen en forma de Trinidad. Los 3 están juntos. Por eso es llamativo lo que hace el Apocalipsis
la placa oscura contra el negatoscopio, de revelar esta falsa Trinidad a la luz de la verdadera Trinidad. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13, tenemos lo siguiente. Vi salir de la boca del dragón, notemos, un miembro de la Trinidad, y de la boca de la bestia, se entiende la marítima, y de la boca del falso profeta, el tercer poder. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí están los 3 poderes, pero se les llama ahora falso profeta, lo que antes era la bestia terrestre. Miremos todavía capítulo 19, versículo 20. Allí se revela el castigo a 2 de esos poderes, los 2 poderes humanos, las 2 bestias, terrestre, marítima y terrestre, pero el tercero aparece a continuación, a Satanás. 19:20 de Apocalipsis. Y la bestia marítima, leopardiforme, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, o al servicio de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2, clarito se menciona que son 2, para luego hablar del tercero y así completar la Trinidad. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, y ese es el punto a quienes queremos dirigirnos, todo el resto de la humanidad, que pueda apreciar la revelación de la palabra de Dios y discernir en qué consiste este tremendo poder engañoso, remedador del cielo, para que abramos los ojos a tiempo y tomemos las decisiones del caso. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero falta el tercer poder, Satanás, el dragón, que es el primero, es el jefe de todo. Lo dice a continuación, siguiente versículo. Vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí está describiendo el momento de la segunda venida de Cristo, con el cual el fin del mundo destruye a estos 2 enemigos, parte de la Trinidad satánica, y al tercero, al jefe, Satanás, lo arroja por 1000 años en el milenio, en un abismo. Pero es aquí que Apocalipsis 20 revela que todos estos poderes vuelven a la luz en la gran batalla llamada en Ezequiel, en forma figurada, de Gog y Magog. Esto es Gog, el gran jefe, Satanás, y Magog, toda la gente que lo va a rodear, que intentan atacar al pueblo de Dios, y Dios allí ya da el castigo final en fuego, lo que la gente llama infierno. Es eso, un fuego que dura un tiempo, no llega a ser eterno, pero dura un tiempo suficiente como para castigar absolutamente a todos los pecadores según sus pecados. Miremos cómo lo va a expresar capítulo 20, versículo 10. Ahí aparece la Trinidad, y esto es lo que importa. La Trinidad permanentemente va a ser retratada en el libro de Apocalipsis como el enemigo del cielo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también la bestia y el falso profeta son lanzados también allí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una expresión griega derivada del hebreo que significa para siempre jamás, no hay respiro hasta que sean absolutamente destruidos. Importa acá señalar el castigo que se le da a la Trinidad satánica. Bien, acá miramos otro autor que trae también revelación sobre el tema y va a hablar más especialmente sobre el remedio del Espíritu Santo. Volviéndolo en figuras, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos la bestia terrestre, la que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Muchos lo miran como un búfalo o un bisonte, típico animal que caracteriza las estepas de Estados Unidos. Pero luego se le va a llamar el falso profeta. Es lo mismo. Son iguales ambos, y sobre todo que hace bajar fuego del cielo, tal como hizo el Espíritu Santo, que en Pentecostés hizo bajar fuego en lenguas de fuego. Y ellos tienen un propósito, o mejor, él tiene un propósito, tanto la bestia terrestre como luego el falso profeta, que es lo mismo, y es todo milagro sea en honor al servicio de la bestia leopardiforme. Esto es el papado. Y con ello miramos ahí cómo están imitando la obra del Espíritu Santo, lo que decíamos, bajar fuego del cielo, si comparamos las imágenes de los extremos.
Por un lado, la imagen diabólica, satánica, que hace bajar fuego del cielo. Leemos esto en Apocalipsis capítulo 13. Versículo 13 también. Leemos allí. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Notemos allí que el fuego que se trae es tremendo, impresionante, que hace bajar delante de los hombres para engañar a los hombres. Bien, comparemos con el fuego genuino que miramos en el otro extremo, que cuenta Hechos, repasamos apenas, texto que es conocido, de Hechos capítulo 2, pero lo que importa, lo que tal vez no sea tan conocido es el paralelo de caricatura, de remedo. Y acordémonos que quien escribió esto son las notas de la Biblia católica como tantos otros autores, pero que es bueno traerlo a luz para que esto sea conocido. Dice Hechos capítulo 2 al comienzo: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Está imitando la obra del Espíritu Santo, de bajar fuego del cielo para apoyar la obra con engaños para que crean a este poder y sobre todo con sus enseñanzas, sus doctrinas, este poder también enemigo de Dios. Notamos cómo trabajan juntos. Tal vez reiteramos la imagen anterior que ahí tenemos. La bestia terrestre, llamada luego falso profeta, es lo mismo, que lo que haga es en honor al servicio de la bestia marítima. Y todo milagro que ocurra, que ya más adelante describiremos esos milagros y algunos parecerán asombrosos. ¿Cómo puede ser posible? Si esto es lo que yo veo en mi iglesia, y este milagro de curación, sanación, carismatismo, yo lo veo aquí, pero que esto sea obra diabólica, me cuesta creerlo. Ya en su momento lo vamos a ver con detalle. Solamente importa ahora entender el símbolo y luego ver el cumplimiento con ejemplos reales. Esa es tarea ya que lo haremos más adelante. Por lo pronto, que esto quede bien claro, esta es la revelación que trae la palabra de Dios. Bestia terrestre, cuernos de cordero, boca como de dragón, habla como dragón. Y luego falso profeta, todo lo que haga ese poder es en honor al servicio de la bestia marítima, el anticristo, el papado. Pero aquí ahora que dijimos también que el original hizo lo mismo. El Espíritu Santo hacía toda obra en honor a Cristo. Acordémonos, para reafirmar el concepto, lo que Jesús había enseñado al respecto, que el Espíritu Santo no traería algo nuevo. Lo dice capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él no va a hablar por su propia cuenta, no trae una nueva doctrina. Él es quien a mí me toma lo que yo dije, lo que enseñé y lo agranda, lo hace enorme, claro, para que se entienda. Esa es la labor del Espíritu Santo. Bien, esta es la labor que hace el falso profeta, el falso o el anti-Espíritu Santo, es como este servidor llama, para ver la obra en favor del anticristo. Más todavía, dice acá el texto, leemos más. La nueva revelación sorprendente en el capítulo 13 es la predicción de un tercer agente en la conspiración satánica contra la Santa Trinidad. Otra bestia que subía de la tierra, habíamos leído, y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Después a esta bestia se le va a llamar falso profeta. Su tarea consiste en servir a la bestia del mar engañando a los moradores de la tierra con sus señales y milagros. Por lo tanto, Johnson, el autor del libro de abajo, deduce que el tercer miembro de esta trilogía satánica remeda la obra del Espíritu Santo, la parodia. En resumen, Apocalipsis 13 hace sonar la campana de alarma para la iglesia de Cristo. Será engañada cada vez más por una conspiración genial de una religión cristiana falsificada, respaldada por milagros sobrenaturales. Notamos, es algo asombroso, como miramos acá en estas imágenes finales. Ambos son
la parodia por un lado, el original por el otro, la obra del Espíritu Santo. Y ambos, notemos, es lo que están buscando. Mientras el Espíritu Santo apunta a que se mire a Cristo, quien murió por nuestros pecados. El falso profeta o bestia terrestre hace milagros para que se mire al anticristo. Y que si su herida mortal ya fue curada, ahora está en pleno vigor para traer un plan de salvataje, un plan mesiánico, como el que el papado está llevando a través de sus encíclicas. Notamos, allí es donde iremos avanzando en estos estudios de una autoridad política mundial. Miremos más todavía, claramente se menciona allí en el extremo el falso profeta trayendo fuego del cielo para que dé luz a toda esta gente, que apoyen allí a la bestia central, la bestia leopardiforme. Pero miremos este detalle ahora, y este es quizás lo que más impresiona. Todos llevarán consigo el 666, si es que se lo permiten, tanto en la frente como en la mano. Y queridos amigos, esta es la advertencia más solemne que hayamos recibido en este tiempo. Es lo más importante, de no solamente advertirlo, señalarlo, sacar a luz estos textos de Apocalipsis, sino decir que se impondrá a fuerzas, obligatoriamente, una marca que identifique y separe entonces aquello que pertenece a la bestia marítima de aquello otro que se resiste y pertenece al Cordero Hijo de Dios. ¿De qué parte estaremos tú y yo? Esto es lo que importa. Por lo tanto, el estudio que se trae de la autoridad política mundial es revelar a través de los textos bíblicos y de hechos históricos que fuimos estudiando y que miraremos en detalle en los siguientes capítulos, la base bíblica para sostener que lo que el enemigo está haciendo, ya Dios lo reveló con tiempo para que seamos advertidos y tomemos un paso firme, decidido, a favor del Señor. Así pues, estamos avanzando en este estudio de una autoridad política mundial. Completamos con ello el 5º capítulo, pseudo-mesianismo revelado, y en los siguientes temas avanzaremos más en estos estudios. Y por acompañarnos queremos agradecerles y será entonces hasta la siguiente emisión.